tú tuviste que elegir entre Google, o lo voy a poner así, o la venta de autos usados en México. Checo se queda sin equipo. ¿Cuánto cuesta? No podíamos pagar. Checo se convierte en socio y accionista de la empresa. Pero Cuarto de Milla encabeza una situación de detractores, principalmente de Kavak. ¿Te suena a ti Cuarto de Milla? Es una carrera de autos. Bueno. Qué mejor que hacerlo a través del morbo. Y qué mejor que el morbo sea pegarle a los más grandes. ¿Tú qué piensas de esta antítesis de Kavak y de este conjunto de personas que atacan tan frontalmente? La verdad, antes de que me lo menciones, ahorita no los conocía. ¿Ustedes son dueños de la Kings League? Nosotros somos inversionistas de la Kings League. Nicolás, mucho gusto. Al fin ya te tenemos aquí ahora sí. La verdad es que desde que escribí este podcast la idea era tenerte aquí. Sé que es una persona que va a romperla muy duro, que vienes a tope para ahora sí darle... A tope, muy con bien, todo. exacto. Y a ver, yo sé que hablar de Nicolás Tallis es hablar de innovación, es hablar de trabajo, pero es hablar de riesgos también. Eso a mí me queda muy claro. Explícame algo, ¿cómo 17 años y Mercado Libre ya trabajando? Bueno, primero y antes que todo, Miguel, gracias por invitarme. Sumamente agradecido para poder contar mi historia. Muchas gracias. Te cuento un poco de por qué tan joven, ¿no? La verdad es que empecé a estudiar muy joven. Entré en la carrera de economía a los 16 años. Y nunca fui muy bueno para estudiar. Ok. Ojo, estudiar te estructura, te da una disciplina, te da una forma de pensar y es súper importante para la vida de uno. Pero la verdad, ya en mi segundo año en la carrera, lo que me di cuenta es que no me estaba siendo suficiente. Sobre todo porque no me estaba enseñando el cómo se come, ¿no? No me estaba dando esa experiencia en el mundo real de cómo hacer las cosas. Entonces tomé la decisión de literalmente aplicar por un portal de trabajo a Mercado Libre, Sí. sabiendo que Internet iba a ser el futuro. En eso no me equivoqué. Y la verdad que entré en una posición muy chiquita, como un analista de facturación, ¿no? Ok. Nada muy impresionante. Pasé 4 años, terminé en una posición bastante más relevante como planificador estratégico y gestionaba también la relación con inversores. La verdad que fueron 4 años fantásticos. Hoy en día te puedo decir que gran parte del profesional que soy viene de Mercado Libre y estoy súper agradecido de esa experiencia. O sea, plantearon las bases de lo que sería hoy Nicolás Tallis como inversor y empresario. Completamente, sí. ¿Y cómo es que llega? Digo, entiendo 17 años, toda tu aventura, tenías la sangre a tope. ¿En qué momento te pasas a Berlín, tomas un vuelo y dices, es muy coherente dejar Mercado Libre a mis 24, 23, 23 años Sí. e irte a Berlín? A hacer marketing, además. Aparte. Mira, la verdad es que llega el momento en la carrera de uno en donde la ambición empieza a nacer, ¿no? En donde la experiencia te va dando confianza y la confianza te va pidiendo hacer más. Ese fuego interno. ¿no? Y llega ese punto en la vida en donde decís, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser la cola del león o la cabeza del ratón? Y en ese momento Rocket Internet parecía una decisión bien difícil de tomar, ¿no? Ir a Alemania, una cultura completamente distinta, dejar tu país por primera vez un tiempo largo. Y puesto en perspectiva, había mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Y en ese momento sentís en la panza ese miedo que muchas veces te frena, que muchas veces no te deja hacer realmente lo que querés hacer. Y mi aprendizaje, mi consejo es, ataca directo ese miedo. Haz lo que en ese momento te da ese miedito que te va a hacer crecer. Sin importar los riesgos que tenías. A ver, entendamos algo. Sí tenías una posición de trabajo que ya tenías tus logros, tenías 17 años. En ese momento es cuando estás construyendo tu carrera y creo que es cuando más aguerrido estás a tus pequeños o grandes logros y tomas el riesgo de irte a Berlín. O sea, realmente sí estabas tomando un riesgo en ese momento para Nicolás Tallis, joven, puro y duro. 100%. A ver, si escuchás demasiado a tu panza, escuchás demasiado el riesgo. Pero ahí tenés que usar un poco la cabeza y decir, qué gran experiencia salir de tu país también, hacer algo nuevo, vas a aprender un montón, es súper incómodo. Entonces hay que saber salir de esa zona de confort, hay que saber exponerse, hay que saber ir a aprender y
y ganar experiencia, hacer cosas que a uno le den ese miedito. Hay que escuchar ese miedito. ¿Cuánto tiempo estuviste en Rocket? Estuve, en definitiva, casi un año. Sí. Okay. Luego, naturalmente, la cultura alemana y la gestión de la empresa, quizás uno la idealiza y no es exactamente lo que uno se imagina en el primer momento. Sí. Volví a estar en un rol más de consultor, trabajando con el resto de las compañías del grupo. Y yo quería construir, ¿no? Entonces, de ahí me voy a Linio, que es otra experiencia. Construimos una empresa fantástica que tuvo un éxito a Falabella, que es un grupo de retail en Chile. Así que en definitiva es seguir ese miedito, seguir esa intuición que te va a ir llevando de la mano, ¿no? Y es un poco cómo vas construyendo y concatenando todas estas experiencias para futuro. La pregunta obligada, de ahí llega Kavak, ¿no? Platícame cómo Berlín y llegas a Kavak. Ahí hay un vacío que creo que muchos todavía no estamos enterados de qué sucedió. No, hay varias cosas en el medio. En el medio, antes de Kavak, fundo una compañía muy similar a, por ejemplo, un Rappi o un Corner Shop, ¿no? Donde entregábamos domicilios a domicilio. Al final del día lo que terminamos decidiendo era, en vez de convertirla en una empresa de consumo directo al consumidor, la convertimos en una compañía B2B, ¿no? De business to business, entregándole la tecnología a los retails, a las grandes tiendas, para que ellos solos puedan hacer justamente esa última milla, ¿no? Y no depender tanto de third party carriers. Oye, y de la última milla, estamos hablando de Mercadoni, este marketplace que construiste. Yo recuerdo que hace 2 años máximo, el cuarto de milla estaba a tope en todas las empresas. O sea, corrígeme si me equivoco, tengo entendido que esta última milla era el lugar donde ya repartidores comunes o tradicionales ya no llegaban. Entonces se dan cuenta que hay un nodo ahí que pueden aprovechar los empresarios y empiezan a lanzar este cuarto de milla. La última milla o la última extensión que tú no quieres tomar, yo sí la tomo y llego a esos lugares. Eso estaba en boca fuerte. Sí, y venía mucho apalancado de que todo el negocio de retail, de consumo masivo, es un negocio enorme, ¿no? Todo el mundo hace supermercados, varias veces en la semana, hasta a veces va a las tiendas de conveniencia varias veces por día, ¿no? Entonces, era la mejor forma de atacar de una forma no convencional la venta de productos de consumo masivo sin tener que abrir una tienda y tomando esa escalabilidad que daban los modelos de Uber, ¿viste? De que podés dar el servicio sin tener los activos, atacando este mercado muy grande. Básicamente esa era la tesis. Lo que nos terminamos dando cuenta es que el cliente es bastante rudo en ese segmento. Eso fue en Chile, ¿verdad? Eso fue en Colombia, Argentina y México. ¿Tú dirigías estos 3 sectores? Yo era cofundador de esa compañía junto con 2 socios portugueses que quiero mucho. Y básicamente lo que nos dimos cuenta y por qué nos fuimos a convertir esta tecnología y dársela a los retailers de forma directa era porque nos dimos cuenta que el consumidor es un consumidor rudo. Vos le podés entregar el mercado 3 o 4 veces bien y si a la quinta le fallaste, ahí los tenés en las redes sociales con todo su derecho, ojo, pero te llevaba una operación de excelencia en la cual en un momento tomamos la decisión de decir, levantamos 100, 150 millones de dólares para competir con estas nuevas torres que van a dominar el mensaje, que van a dominar el mercado, o ¿por qué no mejor entregamos esta tecnología y nos vamos a una empresa que sea más rentable en el corto plazo y en el largo plazo y empoderamos justamente a estos supermercados, a estos retailers para que lo puedan hacer ellos, ¿no? Y hoy en día es una compañía bastante exitosa. El otro día había un posteo de mi socio, que todavía es el CEO, Antonio Núñez, que decía que superaron el $1 billón de GMV, que es el $1 millón de venta transaccionados por la tecnología. Así que al final del día fue la decisión correcta. ¿Qué tan difícil fue la inserción a Latinoamérica? Te pregunto esto porque conozco, por ejemplo, al licenciado Germán Arroyo, hemos platicado y él me decía que la inserción en Latinoamérica es muy difícil porque tienes que darle todo en charola y en bandeja de plata directo a la boca porque si no, no te lo recibe. ¿Se toparon con esto al introducir un...? Yo creo que hay diferentes segmentos, ¿no? Hay segmentos que están, muy internacionalizados, que tienen una vara bastante alta de lo que esperan de un servicio, pero en definitiva cuando haces productos para Latinoamérica tenés que hacer productos para todo el mundo. Tenés que considerar esa clase media o media baja, que quizás no tiene ese benchmark, que quizás no tiene esa comparación tan alta. Y realmente
cuando creas productos no solamente tenés que crear productos de excelencia para este mercado, sino también cómo este producto que puede atender ese mercado de excelencia genera los accesos para que este otro mercado también acceda. Creo que hacer productos en Latinoamérica te exige ser ambidiestro, ¿no? Le tenés que pegar con la derecha y con la izquierda, sí. Pegarle a esta clase que es un poquito más exigente o considerablemente más exigente, pero también al resto de la población que lo necesita y que de otra forma no tendría ese acceso. ¿Cómo llegaste a Kavak? Bueno, a ver, la historia de Kavak es bastante bonita y yo creo que es un punto pivotal en mi carrera. Tenía que decidir, por un lado, si irme a California a trabajar en posiciones de dirección en Uber o en Google, o por el otro lado, ir a esta compañía naciente, joven, con mucha ambición, en México, que vendía autos usados. Y la verdad que era una decisión difícil. Para ser 100% honesto, estaba muchísimo más interesado en tener mi experiencia en Estados Unidos, pero por correo viene un billete de avión de Carlos García y me dice: ven a conocer el equipo, ven a conocer nuestra historia. Y la verdad que lo que vi fue una mina de oro. Era un equipo fantástico, una idea divina, y sabía que era el momento perfecto para mí tener esa oportunidad para demostrar todo lo que había desarrollado en skills y llevarnos de la mano a crear la compañía que es hoy Kavak, básicamente. Déjame entender algo. ¿Tuviste que elegir entre Google, o lo voy a poner así, o la venta de autos usados en México? Sí. Y elegí la venta de autos usados en México. Y gracias a Dios que lo hice. Mira, te pongo una anécdota interesante. La primera semana que yo llego a Kavak, tenemos una junta de directorio, con los inversores y con nuestro liderazgo, y era el primer mes, desde que lanzó Kavak, que las ventas caían, ¿no? Y se veía en el equipo la preocupación, ¿no? Y en un momento, me acuerdo patente, se dan vuelta todos y me miran y me dicen: bueno, pero acá está Nicolás, esto no va a pasar más. Por un momento dije: la responsabilidad, qué bonito. Agregarle un paso más. Me llama un inversor de Kavak en esos días y me dice: dame guidance, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A dónde lo vamos a llevar? Y con mucha seguridad le digo: vamos a triplicar la organización el primer año y vamos a hacer la organización 10 veces más grande en los primeros 3. Y basta, hombre, si lo logramos. No solamente triplicamos la organización en 7 meses, sino que además el 10x, vender 10 veces más, lo logramos en menos de 2 años con una pandemia en el medio. Entonces imagínate si fue una buena decisión. Estoy feliz de haber tomado esa decisión. A ver, te conozco y yo sé que para mí no es novedad, pero entiendo que para la gente será que tomes estos riesgos, que te adelantes, que seas este tema de visualización de futuro. Tú cuando te comprometes esto, ¿sabías lo que te estabas comprometiendo? Y estabas completamente seguro de que se iba a hacer. A ver, entiendo el fuego, sé de dónde puede venir y preverte, pero ¿tú genuinamente creías que lo ibas a lograr en ese momento? La respuesta corta sí. La respuesta corta es: obviamente uno se tiene que hacer esa idea en la cabeza de por qué toma la decisión que está tomando, ¿no? Porque al final del día, cuando uno toma una decisión, la está tomando uno. Puede pedir un montón de feedback o de opiniones de cómo optimizar una decisión, pero al final del día, cuando tomaste una decisión, te tienes que hacer cargo de esa decisión. Y la mejor forma de asegurarte de que no vas a fallar y que realmente te vas a hacer cargo de esa decisión es tener esa idea, tener esa planificación, tratar de tener esa visión de cómo va a ser el futuro y generar esa confianza de lo que estás pensando va a ser real. Y en el momento de tomar la decisión de no irme a Estados Unidos y venir a México a una empresa naciente, estaba completamente convencido en mi cabeza de que íbamos a lograr lo que íbamos a lograr. Ahora, ¿cómo sigues teniendo estos logros? Pero aparte quieres más, no paras con ello. Llega Checo Pérez a Kavak. Sí, esa es una muy buena anécdota. Hay varias. Hay una más ruda que me gustaría contarte antes. Okay. Una de esas que te marcan. Habíamos pasado ese proceso del crecimiento de 3 veces, ¿no? En 6 meses. ¿En porcentajes cómo estabas? ¿Venías de y acabaste en? Veníamos de unas pocas cientos de transacciones al mes y ya estábamos empezando a ver 1000 y pico de transacciones al mes. Okay. Un muy buen crecimiento. Y viene la pandemia. Y la pandemia nos obliga a cerrar las tiendas, reestructurar los equipos, tomar decisiones difíciles. Y recuerdo muy bien un artículo
que llega a mis manos, lo estaba buscando, de un caso de Staples versus Office Depot, de una pandemia en Estados Unidos, en donde no tan fuerte como la del COVID, pero que llevaron a las organizaciones a tomar pasos diferentes. Esta organización decidió ser agresiva, decidió continuar creciendo, continuar abriendo tiendas, mientras que esta organización decidió ser defensiva, cerrar tiendas, estructurar los equipos. Básicamente lo que decía el paper claramente es que la organización que tomó la decisión de atacar el mercado ganó. Sin dudarlo, obviamente, muy rápidamente mandé el artículo en el grupo de socios e inversores. La primera respuesta, la primera reacción fue: estás completamente loco, claro. Pero al final del día, una de las cosas que nos llevaron a realmente abrir y tomar esa decisión de atacar el mercado era ser honestos con nuestra gente, ¿no? A nuestra gente le prometimos un montón de cosas, que iban a estar en un rocket ship, que iban a estar en una compañía que iba a hacer cosas excepcionales. Entonces, era el primer momento en donde las cosas realmente se ponían difíciles, ¿no? Y hay que demostrar, ¿no? ¿Qué es excepcional? Excepcional es tomar este tipo de riesgo. Y ojo, ese tipo de riesgo hay que hacerlo responsablemente, asegurar a la gente en su salud, asegurar a esa gente con los seguros de vida correspondientes, pero salir allá afuera y ganar. Y eso fue lo que hicimos. Salimos allá afuera y creo que fue una de las decisiones más importantes, pivotales para Kavak, de pasar ese mindset un poquito más defensivo, un poquito más de vendamos digital, hagamos videollamadas para mostrar los autos, a tenemos que volver a abrir las tiendas. Acuérdate que en ese momento era difícil subirse a un transporte público. No, era imposible. Era imposible. O sea, estaba rozando lo imposible. Entonces, sí. ¿Cómo te compras un auto si todo el mundo está cerrado? Sí. Si eres el único que está abierto y eres el único que se posiciona, y además eres agresivo posicionando una marca que toma riesgos, que está para los mexicanos, la magia empieza a pasar, ¿no? Y eso energiza. Y eso genera una viralización en la energía de los equipos, eso genera, vamos, ese vigor que te lleva para adelante, que luego fue un motor fuerte en la cultura de Kavak. Al día de hoy lo es. Sí, al día de hoy sé que es un eslogan para Kavak, los logos que se hicieron. Salir avante de eso no fue nada sencillo. Nada difícil. Y luego vienen historias como la que me preguntabas anteriormente de... Es la pregunta obligada, ¿cómo llegó? ¿Cómo es el Checo Pérez? Y me acuerdo, a ver, esta es divertida porque me llama Paola, que es la hermana de Checo y su representante, Okay. y me dice: Checo se queda sin equipo. O sea, estaba saliendo de Racing Point y dice: hay una posibilidad de que Checo esté en Red Bull. La dupla Max todavía no existía, ¿tú entendías? Era para la dupla con Max. ¿Ya estás enterado de eso? Estaba enterado de eso. Okay. Esa era la idea, era a un equipo, en ese momento era el segundo equipo de la Fórmula 1, pero que venía de una historia de éxito con Vettel, de ganar un montón. Y hay otra vez esa panza que te habla, esa panza que uno sabe escuchar. Y me dijo: tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que entrar. Le pregunto: Paola, ¿cuánto cuesta? Me da un número de 7 cifras que en ese momento no podíamos pagar. Y en un segundo esas decisiones que se te vienen a la cabeza de: no importa, necesito que esté conmigo. Le digo: ¿y qué pasa si una gran parte de esto te lo pagamos en acciones y Checo se convierte en socio y accionista de la empresa? Creo que no tardó más de 2 segundos en decirme: sí, hagámoslo. Y así como si nada, tuvimos un acuerdo verbal en el teléfono. Claro. Yo creo que la alegría me duró 30 segundos hasta que me di cuenta en dónde había metido la empresa y dije: acabo de meter a un nuevo socio y un accionista a la organización. Llamo a mis socios en ese momento y le digo: tengo una buena y una mala noticia. Cualquiera es primero y siempre es la mala. Claro. Como, tenemos un socio obligado que hay que entrar. Y fue como: ucha, ok. Bueno, sigo escuchando quién es el Checo Pérez y nos vamos a patrocinar para Red Bull por los próximos 3 años. Y es muy bonito porque hoy vas por la calle o vas al Gran Premio de Fórmula 1 y ves a la gente con la gorra de Red Bull y ves la marca ahí. Fue una decisión correcta, la verdad genera mucho orgullo ver la marca ahí. Y el posicionamiento de marca ha sido brutal. A ver, te soy sincero, creo que la gente ya relaciona mucho Checo Kavak. 100%, es nuestro socio, ¿sí? Definitivamente. Y ahí creo que, vamos, te voy a llevar a lo que querés saber, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos difíciles? Eso es lo que me gustaría saber realmente. ¿Cuál es el punto? Veo logros, veo que sales avante, que te aprovechas un poco de esta suerte que está en ti, pero realmente, ¿en qué punto? A ver, no digo que se acabe, pero ¿cuándo viste las velas al fin
César. Mira, a ver, para poner en contexto vamos a hablar de errores, ¿no? Y los errores siempre hay que ponerlos en el lugar correcto. Vamos a hablar del año 2021 o principios del 2022, ¿no? Un poquito de contexto, yo traía el 50% de la organización en mi espalda. Estamos hablando de 2.000, 2.500 personas en relación directa y liderazgo mío. 2.500 personas en relación directa a ti. Sí, dentro de mi estructura. A ver, y teníamos una compañía fantástica, una compañía con un brand awareness de 80 puntos en México, ¿no? Creo que es la compañía de mayor crecimiento de marca probablemente en la historia de México, o cerca. Que estaba en el 3 cuando llegaste. Que estaba en el 3 cuando llegué, definitivamente, o un poco más abajo también, diría. Ya habíamos completado nuestro proceso de internacionalización, ya no éramos una compañía que solo vendía en Ciudad de México, pero éramos una compañía que vendía en 10 países, 25 ciudades, que vendía ya no unos pocos cientos de autos, sino ya decenas de miles de autos globalmente. Y creo que mi principal error es no saber poner límites. No saber poner límites porque habiendo construido esa organización, en ningún momento fue suficiente ni para mí, ni para mis socios, ni para los inversionistas. Y todo esto en un contexto de cambio económico global. Ya no teníamos las empresas en la bolsa con los múltiplos que se veían siempre. Tomaba un poquito un tono mucho más defensivo desarrollar un negocio, porque la gente tampoco consumía al mismo nivel. Y en ese momento lo que se empujaba y lo que queríamos hacer era continuar con el éxito haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo anteriormente. Y creo que ese es uno de los errores que hoy en día en perspectiva hay que cambiar, ¿no? ¿Qué sucedió? O sea, entiendo que insistes con esto. ¿Por qué lo consideras un error? ¿Qué sucede ahí? A ver, esos límites no solamente hay que ponerlos a la hora de tener bien el contexto y tener respeto por lo que construimos y lo que hemos generado, ¿no? y saber ponerlo en perspectiva, sino también esos límites pueden llegar a ser muy nocivos para la salud y para el físico de uno, ¿no? Y cuando uno es un ejecutivo de una organización de alto crecimiento, en donde ya sos responsable y líder de miles de personas, sí, hay una responsabilidad muy grande, ya no con vos mismo, sino con tu equipo, de ser la mejor versión de vos mismo. Y ojo, a todos nos toca, para construir empresas excepcionales, estar al límite. O sea, trabajar muy duro. De vez en cuando decís, mira, esta pastillita me dijeron que te ayuda al enfoque, ¿no? Ahora, hay que saber cuidarse, hay que saber poner ese límite, porque al final del día, cuando uno es un líder y tiene que estar en ese nivel, tiene que estar muy claro. Entonces hay que saber escuchar, ¿no? Las horas de sueño están buenas, hay que saber tenerlas, hay que saber cuidarse en la forma que uno come, la cantidad de tiempo que uno duerme, en las formas, ¿no? en las que uno se maneja en el día a día. Y ojo, y acá es ese balance que es difícil de lograr. Cómo ser una máquina pero al mismo tiempo cuidar. Y creo que esa delgada línea roja de estar en un lado y rápidamente pasar al otro se empieza a borrar en algún momento. Nunca dejes que esa línea se borre. Al final de cuentas, tú te vuelves un deportista de alto rendimiento. O sea, creo que... Qué buena forma de ponerlo. Sí, es que 17 años no paras de traer mochila cargada todo el tiempo y corriendo y rompiendo metas y arriesgando. Y a ver, ahora es muy bonito, hasta idílico el verte joven, el rompiendo metas, pero realmente lo que vivías en ese momento, el cargar el peso de si esto no sale como estoy esperando que salga, ¿dónde voy a terminar? Creo que tiene que ser un hambre desmedida, y hago la pregunta que hago incisivamente en varios capítulos, pero quiero hacer a ti. ¿Tú crees que este fuego que todo mundo que he entrevistado me ha dicho que tiene dentro, ya naces con él o se construye en el tiempo? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que la respuesta más honesta es la ambición. Hay una parte de la ambición, hay una parte de querer construir, hacer cosas que vienen uno mismo, ¿no? Pero uno lo tiene que nutrir. Esa ambición, ¿cómo la he nutrido yo? Tomando esas decisiones que te digo cuando te habla la panza, te habla esa ansiedad, te habla ese miedito de tomar decisiones. Vas construyendo esa ambición, vas construyendo ese fuego, vas
desarrollándolo en la forma en que cada vez le das más espacio a ese ruido, a esa necesidad que traes adentro de crecer. Entonces, no es 100% creada, tampoco es 100% inherente de uno, creo que es una mezcla de las dos. Todo el mundo tiene esa ambición, todo el mundo tiene esas ganas. No todo el mundo se permite desarrollarla, no todo el mundo se permite hacer esa ruptura de paradigma que te tiene que llevar a construir esa ambición, ¿no? Y no todo el mundo se permite tampoco controlar esa ambición para que sea constructiva. Tienes esta tesis de Kavak con orgullo, el abanderado de el riesgo, de la innovación, de ser frontales con las decisiones. Y del otro lado, una pregunta también obligada es que tienes la antítesis. ¿Te suena a ti Cuarto de Milla? Es una carrera de autos. Bueno, principalmente sí. Sí, y es maravillosa. Pero Cuarto de Milla, así como muchas otras situaciones, encabeza una situación de detractores, principalmente de Kavak, que hacen videos en YouTube y demás. Comprendo que, a ver, no en este momento entrar al tema, pero son detractores, a final de cuentas. Ellos acusan directamente a Kavak. ¿Tú qué piensas de esta antítesis de Kavak y de este conjunto de personas que atacan tan frontal también a la idea y a los sinónimos de Kavak? Mira, la verdad, antes de que me lo menciones, ahorita no los conocía. Tampoco puedo hablar mucho de lo que no conozco, sin embargo, no te voy a dejar la pregunta ahí. Y un poco lo que creo va en dos direcciones. La primera dirección es que están haciendo bien su trabajo, ¿no? Porque al final del día, si lo que vos estás buscando es audiencia y llevar un mercado, qué mejor que hacerlo a través del morbo, y qué mejor que el morbo sea pegarle a los más grandes, a los que lo han logrado, ¿no? Entonces, por un lado, creo que lo están haciendo bien. Por el otro lado, creo que ese hate que se está generando es bastante entendible de dónde viene, ¿no? Lo que les diría y lo que te puedo decir es que si realmente quieren audiencia y si realmente quieren crecer el canal, que hagan el morbo del morbo y que nos inviten, ¿no? Y que nos hablen directamente de cómo fue la experiencia y poder discurrir. Estoy seguro que eso va a generar muchísima más audiencia. Seguramente. Pues bueno, ya la invitación está ahí para cuando gusten. Y otra de las situaciones que es muy obligada, estás dentro de las entrañas de muchas industrias. Has estado como inversionista, como director, has estado al frente de riesgos. ¿Hay secretos oscuros que sepas de la industria automotriz que puedas compartir? Todo tiene un lado claro y todo tiene un lado oscuro, ¿no? Pero te lo quiero cambiar un poquito. No hablemos de la industria automotriz, hablemos del empresariado mexicano. Y creo que si uno tiene que definir la vieja forma de hacer negocios en México, está muy relacionada al dogma. Al dogma es que las cosas tienen que ser de una forma porque yo lo digo, ¿no? En donde se le da muchísimo más peso a las formas que al fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Las formas al final del día son un poco como los colores, ¿no? ¿Te gusta el rojo? ¿Te gusta el verde? A mí particularmente me gusta mucho el rojo. ¿Qué significa esto? Una forma puede ser más directa o más agresiva, si se quiere, en donde la gente te dice lo que te tiene que decir y no está dando vueltas. O la forma puede ser más indirecta, en donde te trata con un poquito más de cariño y te esconde un poquito más el mensaje. Y ahí va con lo que te gusta a vos y lo que no te gusta a vos. Mientras que las formas estén en un contexto de respeto, mientras las formas estén en un contexto de que somos humanos, es una cuestión de decisión. Ahora, eso no pasa con los valores. Los valores son 0 o 1, binarios. Ahí ya no hay decisión de qué me gusta, es qué está bien y qué está mal. Y creo que esto es un muy buen consejo para la gente que está buscando socios para crear empresas. Creo que esto es un muy buen consejo para la gente que está buscando alianzas, ¿no? O está buscando inversores o inversores que están buscando invertir en emprendimientos. Que la conversación no sea tanto si la forma me gusta o no, ¿no? Y de cómo la otra persona me hace sentir, sino más de el fondo. ¿Qué es lo que me está proponiendo realmente? Sin depender tanto de las formas, ¿qué es lo que me está proponiendo? ¿Cuál es el valor detrás y si realmente está bien o está mal? Un ejemplo muy claro de formas y de valores y hasta un poquito de vulnerabilidad es en las empresas mexicanas, en las empresas americanas uno lo ve mucho, ¿no? Y hablemos de Brian Chesney. Brian es uno de los CEOs más importantes, CEO de Airbnb, que dice muy abiertamente: casi llevo a mi compañía a la bancarrota por gestionarla mal.
literal dice eso, casi la rompo, ¿no? Yo estaba tratando de gestionar mi compañía, contratando gente muy buena y dejando que operen. Lo que se dio cuenta que no, lo que se dio cuenta es que se tenía que meter en la organización y él tenía que ser parte de esa visión en el día a día y liderar a los equipos. Y la verdad que toma mucho coraje y toma mucho orgullo salir a decir ese tipo de cosas. Y creo que hoy en día muchas de las empresas y los emprendimientos exitosos de México ven cada vez más esos modelos y esas empresas y esas formas de crear compañías que salen de Y Combinator o que son estos grandes focos de innovación y emprendimiento americano, que creo que tenemos mucho que aprender. Cuando aprendamos que las cosas correctas son las cosas que tenemos que hacer en los negocios para ser exitosos y no empujar ese dogma, no empujar esa forma como la única forma de operar o tener razón, vamos a tener mejores compañías. Entonces mi recomendación es no trates de contener el poder, cueste lo que cueste. ¿Tú crees que México es dogmático, así como Latinoamérica? Sí, definitivamente. Y creo que está pasando por un proceso de adecuación y creo que a medida que vayamos evolucionando, no solamente va a ser una cuestión natural de las empresas, sino que además va a ser algo que va a estar extremadamente demandado por los inversionistas, por el capital que llegue a México. Me queda muy claro tu forma de pensar, de nuevo cuenta la innovación y el riesgo que llevas. Pero, ¿qué viene para Nicolás Talice después de Kavak? Ahora, ¿en qué retos estás? Platícanos hacia dónde va el barco. Después de Kavak vino un sabático necesario, básicamente, poder descansar un poquito de 4 años de esa intensidad y no me entiendas mal, fue súper exitoso, no me arrepiento de nada y tengo grandes amigos en la organización. Siempre voy a ayudar cuando requieran, pero en ese tiempo de descanso lo que te das cuenta y tenés un poquito ese tiempo para reflexionar y tener esas epifanías de qué querés y qué no querés en tu vida. Y lo que me di cuenta es que soy un constructor. A mí me gusta construir, ¿no? Y qué más que construir sobre esos espacios vacíos que hay en la economía, ¿no? Uh-huh. Que no solamente son espacios económicos para hacer negocios, sino son espacios de servicio, son espacios de producto para que la gente pueda acceder a algo mejor, ¿no? Claro. Y hay muchas formas de ocupar esos espacios. Uno puede fundar una organización, uno puede ser un inversor, uno puede encontrar el equipo correcto para que sea el fundador en esa idea que uno tiene, pero de la forma que uno encuentre y que construya, siempre lo tiene que hacer con esa visión, no solamente del negocio por el negocio, sino también de qué le estás devolviendo al mundo, ¿no? No me malinterpretes, hay una parte económica y una parte de generar riqueza para los equipos involucrados, sí, para los inversionistas involucrados, porque al final del día de eso se trata. Pero si podés congeniar y podés hacer que esto sea igual de importante que esto, que es entregar valor a la sociedad, es donde realmente la magia pasa, donde realmente tenés al consumidor de tu lado. Creo que eso es un poco lo que aprendí. Y te doy un ejemplo, ¿no? Hoy en día estoy en varios proyectos. Uno de esos proyectos ataca la fertilidad de la gente que no puede tener hijos, ¿no? En México. ¿Y qué piensa la gente cuando habla de fertilidad? Ay, eso no es para mí, eso no lo puedo pagar. Es como pasar por la puerta de una tienda Gucci, Louis Vuitton o de alta categoría y decir, no, esto no es mío. No lo pudiste haber definido mejor, ¿eh? No lo pudiste definir mejor. Y estamos hablando de medicina. Claro que eso es para ti, eso es para todo el mundo. La medicina es universal, se tiene que generar el acceso. Entonces, y es una necesidad idílica para muchas parejas hoy en día. Tener familia es importantísimo. Y la ciencia está en el punto en donde te puede ayudar a tener familia, en donde te puede ayudar a acceder a esas cosas. Y creo que hay que cambiar ese entendimiento de que ciertas cosas no son para uno. Estamos acá para generar acceso, estamos acá para generar un servicio superador, estamos acá para educar y lograr que esta gente entienda que pueda acceder. Entonces ese es un ejemplo muy bonito. Otro ejemplo muy bonito es, por ejemplo, Philippe, que está invirtiendo en el deporte mundial. Se alió hace no mucho con la Kings League, en donde somos inversores. Eso es una noticia estelar. Me tienes que platicar cómo es que están tan involucrados en la Kings League, por favor. ¿Ustedes son dueños de la Kings League? Nosotros somos inversionistas de la Kings League. Okay. Tomamos el riesgo de traer la Kings League a México, cuando la Kings League era un producto europeo. Okay. Muy rápidamente la Kings League en México creció. Y creció a un nivel
muy similar al que tenía la Kings League en Europa. Okay. Y como todas estas cosas que crecen a este nivel tan acelerado, la ambición empieza a volver y te empiezas a preguntar, bueno, ¿cuál es el próximo paso, no? Y el próximo paso de la Kings League es ya no ser un producto en España, ya no ser un producto en Latinoamérica, que le está yendo muy bien, ¿no? Con estos diferentes equipos. Le está rompiendo durísimo. Sí, durísimo. Además es muy emocionante porque hay gente muy bacana detrás de la Kings League. Hay gente tremenda, ¿no? Tenés a la Jun, tenés a Jero Freitas en Argentina, Maluma es el dueño de un equipo en Colombia. Que es un tema súper distópico. O sea, es un tema utópico incluso en ciertos momentos. O sea, tienes a Maluma, tienes a youtubers, tienes a tiktokers, tienes a cracks del fútbol también. ¿Cómo juntas todo esto en un solo lugar, no? Creo que cuando tienes una gran idea y tienes un gran producto, tienes que ser un gran líder para solamente convencer y demostrar y de alguna forma migrar esa visión que vos tenés en la cabeza del resto. Cuando más exitoso sos, pasando esa idea, pasando esa visión, vas generando ese grupo de adeptos que te van siguiendo y que te van ayudando a construir, ¿no? El punto importante ahí no solamente convencer, sino también es mantener, ¿no? De cómo sos bien responsable y sos bien justo a la hora de ejecutar esa visión en conjunto. Hoy en día la Kings League es un producto que se está internacionalizando, está abriendo diferentes plazas en Europa, pero se está haciendo un producto muy bonito que está reformulando el deporte, ¿no? El deporte antiguo, largo, que hoy la gente casi que mira los shorts, ¿no? Los reels o los resúmenes de los goles, y estos son formatos necesarios, porque no solamente la nueva generación, sino la vieja generación tiene menos tiempo. No estás para mirar 2 horas de 2 partidos a la semana, estás para ver algo un poquito más dinámico, un poquito más rápido, quizás que haya más goles, ¿no? que haya más disrupción. Entonces creo que mezcla algo que nos gusta a todos, que es el fútbol, que es el deporte, con algo necesario que tiene que ir evolucionando, y ahí está el éxito de eso. Con estas altas competencias, todo este background que hay detrás de ti, ¿qué podrías aconsejarle si te tuvieras a ti, a un Nicolás Tálice de 17, 18 años, con esa hambre, con esas ganas de querer crear, de querer innovar, de tener esta vocación de servicio que veo que incesantemente la mencionas, no de manera directa, pero veo que intrínsecamente hay esa vocación de servicio a ti, de ofrecer más, de dar más, tanto con tus colaboradores como con tu producto final? ¿Qué crees que tendrías que decirle a esta persona, este Nicolás Tálice? Buenísima pregunta. A ver, creo que hay muchas cosas que me diría. La primera es no comas tanta azúcar. No, pero poniéndonos serios, hay muchas cosas. La primera es sigue mucho tu instinto, ¿no? Que es algo que me ha marcado siempre. Estate convencido de las decisiones que tomas. Hazte una idea de por qué tomas la decisión, y una vez que tomaste la decisión, hazte cargo y ve hasta el final para que esa decisión haya sido la correcta, ¿sí? Muchas veces la decisión que tomás y la idea que tenés son un poquito divergentes, no son del todo como las pensás, pero tienes el poder como para que sea lo más cercano a lo que pensaste, ¿no? Y lo segundo, que es algo que no hablamos y que creo que le pasa a todo el mundo, es que todos estamos permanentemente entre esa ambición y ese miedito de dar más, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde es la ambición por querer más y hasta dónde es ese miedo de querer ser suficiente? Con vos mismo, con nadie más, ¿eh? Con nadie más, con vos mismo. Con vos mismo. Te levantás a la mañana y decís, ay, hoy tengo que darle porque no sé si a 40 años voy a estar en donde quiero, y ese miedo no se va nunca, ¿no? Ese miedo también es un fuego que tienes que saber escuchar, pero que tienes que saber controlar. Que si bien no se va, tienes que sacar esa fortaleza de quién eres, ¿no? Que no vivas a través de ese miedo, de ese dogma propio de tengo que ser esto, tengo que ser lo otro, sino empezar a vivir un poquito más sobre, de vuelta, el valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y tener la ambición controlada. La ambición está buenísima, mientras la tengan controlada. Entonces, en definitiva, sigue escuchando esa ambición, sigue escuchando esas ganas, sigue echándole leña al fuego. Pero por el otro lado, que ese fuego no sea tu miedo, ¿sí? Que ese fuego sean tus ganas, que ese fuego sea lo que quieres hacer y no una necesidad que te pones vos mismo viniendo de no soy suficiente. Con el tiempo vas ganando esa suficiencia, con el tiempo vas diciendo
Sí soy suficiente para lo que quiero lograr. Entonces, balancear eso es fantástico. Y creo que está en la cabeza de mucha gente que está emprendiendo, mucha gente que está hoy en día tratando de crear cosas. Ese miedito está ahí. Sí, permite que te empuje, permite que te lleve. No permite que te controle. Excelente. Contrólalo a largo plazo. Te agradezco mucho, Nicolás. La verdad es que, como bien lo dije, eras esencial en la primera temporada de Negociante. Definitivamente te agradezco mucho que hayas venido aquí y compartido tantas enseñanzas. Creo que no nos va a dar una vida para escuchar toda la carrera que tienes, pero definitivamente sé que se va a aprovechar muchísimo todos los consejos que nos diste, y yo personalmente te agradezco mucho que estés acá. Hombre, muchísimas gracias por invitarme. Igualmente. Lo disfruté, en serio. Excelente. Pues qué bueno. Pues muchas gracias, ya lo escucharon. Hasta luego.